Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez y soy médico especialista en nutrición clínica y tengo una preparación en psicología y psicopatología de la nutrición. Este podcast, ya saben, habla sobre la alimentación no centrada en el peso y hoy vamos a tocar el tema de los atracones. Para eso tengo conmigo a Rosario, una nutrióloga que yo conocí en redes sociales. Me encanta decir eso porque me fascina cómo los tiempos han cambiado y ahora conoce a las personas en redes sociales. Entonces yo la sigo, la admiro mucho y la decidí invitar y afortunadamente aceptó mi invitación. Hola Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación y quiero que sepas que la admiración es mutua. Yo fui tu alumna en un taller en el que estuviste sobre diabetes. Oh, Sí, claro, claro, los talleres que dimos con Noé y con claro. Mira, la verdad es que tengo, eso ya pasó hace un rato, ¿no? Entonces, tengo vagos recuerdos del alumnado, pero qué padre, me da mucho gusto que hayas estado ahí, espero te haya gustado. sí, sí me gustó, la verdad. Y desde ahí yo también te sigo. Entonces, pues aquí haciendo redes en redes sociales, Mira, como es en estos tiempos ya todo, ¿verdad? como ya es todo en estos tiempos, te digo, la verdad, las cosas han cambiado y afortunadamente creo que las redes sociales pueden hacer mucho daño, pero también si las enfocas bien y buscas, ¿no? Puedes encontrar cosas muy valiosas. Y yo ahí empecé a seguir, te sigo en todo, en TikTok, en Instagram y me gusta mucho ver tus videos. Muchas gracias. Y para quien no te conozca, por favor, preséntate, dinos qué haces, a qué te dedicas. Mira, yo soy Rosario Espino, soy nutrióloga, estoy especializada en trastornos de la conducta alimentaria, alimentación consciente y psiconutrición también, así como comencé con psiconutrición, de hecho. Yo trabajo con pacientes que tienen una relación muy disfuncional con la comida, mayormente con pacientes con atracones, bulimia y anorexia. Mm, muy Esos bien. son los pacientes con los que trabajo normalmente. Muy bien, es bueno saber esto porque así, conforme voy trayendo invitadas hasta ahorita han sido puras mujeres, al podcast, me da gusto saber qué es lo que hacen para que la gente sepa a quién acercarse y dependiendo de la especialidad de cada una, pues saber qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y Claro. bueno, vamos a arrancar esto. Te voy a preguntar primero, como siempre pregunto, si tú has tenido problemas en tu historia, en tu relación con el cuerpo y con la alimentación. Híjole, híjole, sí. Esto me da mucha risa porque, híjole, sí. O sea, cuando yo Ujú, les digo que las entiendo muy bien, cuando están pasando por este tema de no verse como se ven, o sea, de no sentir su cuerpo, de sentir que su cuerpo no es suyo, de tener atracones, de tener periodos en los que no comes nada, de hacer muchísimas dietas, es porque las entiendo porque yo pasé por ahí. mm, Porque yo comencé mi primera dieta como a los 11 o 12 años, ¿ok? Ubico 12 años porque faltaban 3 para mis 15 años mm, y familiares me empezaron a presionar, ¿no? De cierta manera, para mis 15 años. O ujú. sea, como que esa historia la tengo como muy, muy en mi cabeza, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, fue que yo me di cuenta que tenía que cambiar mi cuerpo para algo que ni siquiera sabía si iba a tener o no, o quería yo tener o no, y que Ujú, sería algo que corregir. Entonces, comencé, mi primera dieta fue una con médicos, según, ¿ok? Que ponían agujas. Y a esa le llamo la dieta del pepino. Me da mucha risa porque fue lo único que comí mm, a los 12 años y el agua, porque también. Y a partir de ahí, o sea, mi vida fue hacer dieta tras dieta, tras dieta, tras dieta. La dieta del pepino y el agua no funcionó, ¿eh? Les aviso, spoiler alert, duré 2 días, tomé tanta agua que empecé a vomitar. Tú que eres médica podrás explicar por qué, pero fue tantísima la cantidad de agua porque en ese entonces se decía que si tú tomabas agua bajabas de peso. ujú. ¿Ok? Entonces
pues fue horrible para mí porque pues me salía ya agua de las orejas y de todo, entonces pues tuve que parar, ¿no? Ujú, ujú, Como niña que era, tuve que parar, no funcionó, ya después fui con un bariatra, ese bariatra me dio pastillas y así, o sea, así hasta los 30 años, yo creo, no, más porque entré a estudiar nutrición, nutrición es mi segunda carrera, la ujú. primera fue turismo, bien nada que ver, pero así yo creo que como hasta los 33. Ahorita tengo 40, ¿no? Ujú, Entonces siempre estaba pensando en cómo adelgazar, o sea, qué iba a hacer, de hecho todo el tiempo era hablar de dietas y cuando yo dije voy a estudiar nutrición, porque en algún momento dije, ya basta, o sea, estoy harta de que me digan aquí aceite de coco y acá aceite de oliva y acá, o sea, todas las recomendaciones que daban, quítense, yo voy a estudiar esto para encontrar la piedra filosofal de la delgadez, ¿no? ujú, ujú. Era mi interés. Entonces también les digo, estaba yo tan obsesionada con las dietas que estudié nutrición, ¿ok? O sea, Ujú, a ese nivel. Estudio nutrición y conforme las cosas que fui aprendiendo, o sea, porque en cada semestre ves un órgano que la nutrición afecta de alguna manera o que puedes tratar, ¿no? Un sistema que puedes tratar con nutrición, pues yo en ansiosa, ¿no? Yo en ansiosa pues me asustaba cada vez más y era así como, no puede ser y tengo que cuidarme muchísimo porque el sistema cardiovascular se ve afectado. Entonces yo misma me diseñaba mis propias dietas con cantidades de calorías mínimas, porque aparte yo tenía ya que verme como una nutrióloga, o sea, yo estaba casada con la idea de que el cuerpo debe reflejar la profesión, ¿no? ujú, Entonces, en tercer semestre comencé a desarrollar algo que ya tenía, pero que se hizo más fuerte, que fueron los atracones, ujú, ¿ok? Entonces, era levantarme todos los días pensando cómo le iba a hacer para no pasarme de mi cantidad de hidratos de carbono que yo misma me había puesto, o sea, como si no pudiera modificar eso, ¿no? Que en mi ujú, cabeza. ujú, Y después de eso, saliendo de la escuela, tenía tacones. O ujú, sea, iba a la tienda y compraba toda la comida que me diera, el dinero, llegaba, regresaba a mi casa, ni siquiera terminaba de prender la televisión, cuando yo ya me había terminado todo. Entonces ese fue un día y luego el otro día otra vez. Entonces al tercer día ya me dio vergüenza y cambié de tienda. Y luego al cuarto día, aparte de darme vergüenza, pues no solamente con el de la tienda, me daba vergüenza con el ser amado, que es con quien he vivido desde hace ya un rato, unos 7 años más o menos. Entonces escondía la bolsa de todo lo que me comía porque me daba vergüenza que vieran todo lo que yo me había comido. ujú, Entonces, pues así se repitió y se repitió y se repitió y luego pues cedían un poquito y en algún momento le pregunté a una maestra, esta historia siempre la cuento, que fue oiga maestra, y si una persona tiene muchísima ansiedad, o sea, y come mucho, cómo le hace? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues nada, que se aguante, tiene que ujú, aguantarse, ujú, eventualmente se va a acostumbrar. Y el punto era que yo no estaba o sí preguntando por mis pacientes, porque pues como todas las nutriólogas comencé con así familiares y amigues, ¿no? Pero era, yo también quiero saber, o sea, si en algún momento alguien aquí me va a decir qué es lo que pasa con esto que a mí me está afectando, o sea, ujú, ¿cómo se quita? Y no, o sea, no, no pasaba. Entonces yo decía, no, 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 es que esto no puede ser y entré en crisis, porque decía, no solamente la nutrición, o sea, hay algo más aquí que está afectando no solamente a mí, sino a las demás personas, incluso a las personas que yo estoy tratando, porque me decían, es que me da mucha ansiedad, ¿qué ujú, puedo comer para la ansiedad? Entonces yo les decía, neta, si no puedes dormir, si te estás muriendo de ansiedad, come, come. Y luego me decían, pues es que no voy a bajar tanto. Y yo dentro de mí con este conflicto inmenso, así ujú, como, ya sé, o sea, ya sé, pero
yo sé cómo se siente. O sea, Ujú, esto. Entonces empecé a investigar. Y como tú dices, internet, mira cómo nos lee hasta la mente. ujú, Me topé con, bueno, la crisis, ¿cuál fue? Pues que dije, no estoy estudiando lo que yo creo que debo estudiar. Se me ujú, hace que yo debía haber estudiado psicología, ujú, ¿no? O sea, irme hacia ese lado. Y luego empecé a investigar y dije, a ver, debe de haber algo, un puente, debe de haber un ujú, puente entre todo esto, ¿no? Entonces empecé a buscar en internet y me topé primero con la psiconutrición. Primero tomé un curso que abordaba la psiconutrición, yo como paciente. ujú, Luego tomé psiconutrición, ya como para, ¿cómo se llama? Darlo como servicio a ujú, mis pacientes. Pero conforme avanzaba mi práctica, para mí la psiconutrición no fue suficiente, porque desde mi punto de vista, pues se enfoca más en el trabajo del psicólogo que del nutriólogo. Entonces, pues en realidad, así es como lo veo yo, al menos así fue en ese entonces, ¿no? ujú, Entonces dije, no, ¿qué otra cosa? Empecé a ver, o vinieron, ¿sabes quién vinieron? Vicky de Nutrition is the Es New New Black, Black. Ajá. ajá, y Steffi Activa vinieron a dar una plática Mm, aquí en Ciudad de México y fui. Y ellas ya comenzaban a hablar de alimentación consciente y alimentación intuitiva y dije, ¿qué es? Otra vez buscando todo esto mientras yo estaba estudiando la licenciatura, ¿eh? Porque mm, siempre también lo digo y lo aclaro, o sea, soy la persona que tuvo el privilegio de poder estudiar y especializarse mientras estudiaba, ujú, ujú, ¿sí? Porque yo lo único que hacía era trabajar sí en mis consultas, pero no tenía otro compromiso más que la escuela y seguirme formando, ujú, ¿ok? Hago ese paréntesis. Empecé a buscar y encontré alimentación consciente y me gustó muchísimo, así, pero mucho, porque yo dije, o sea, sí, sí es, o sea, sí hay un puente y el puente ujú, es este, ¿no? O sea, aquí hay algo que sí me va a permitir ayudar a las personas. ujú, Primero lo tomé de nuevo, primero lo tomé yo como paciente y luego ya fue como lo tomé ya para darlo, ¿no? Como una forma, herramientas para que las personas pudieran trabajar con este tema de su alimentación. Y a partir de ahí, pues me fui actualizando en temas de diabetes, en temas de ya alimentación intuitiva, ¿ok? Entonces, en trastornos de la conducta alimentaria ujú, y todo eso para hacer lo que soy hoy, porque pues hasta ahorita me sigo actualizando, digo, es algo ujú, que creo que las profesionales de la salud tenemos que hacer, ¿no? ujú, Entonces, pues me sigo actualizando, al rato les salgo con otro título por ahí, otra cosa Ajá, también le sumamos aquí al tratamiento nutricio y, y pues esa mala relación con la comida, obviamente no fue solamente la psiconutrición y solamente la alimentación consciente, sino también trabajo de terapia, o sea, ujú, fueron muchas cosas que me permitieron sanar mi relación con la comida adecuadamente para que yo, ujú, desde pues la salud mental, porque yo no tenía salud mental en ese momento, ujú, ¿no? O sea, estar obsesionada todo el tiempo con cuánto vas a comer, ujú, ¿ok? El miedo a si vas a tener atracones, estar esperando los sábados, no querer salir porque estaba fuera de tus planes y tú no has bajado todo lo que querías bajar, o sea, el aislamiento, compensar lo que te comiste haciendo un chorro de ejercicio, todo eso no es salud mental, ujú, ¿ok? Estar viendo que no es suficiente nada, que tu cuerpo no es suficiente, eso tampoco es salud, o sea, no estamos hablando de salud integral ahí, ¿no? claro. Entonces, una vez que ya trabajé en todo esto, pues lo comencé a dar, a impartir, a trabajar con él. Ujú, Y por eso volvemos a lo mismo. Desde ahí siempre les digo, yo te entiendo, porque de ujú, verdad te entiendo. Pasé por ahí mucho tiempo, más del que yo quisiera y menos del que yo quiero que ustedes pasen, ujú, ¿no? ujú. Fíjate que esto que estás diciendo de gracias a que pasé por esto, te entiendo. Creo que la mayoría de las personas con las que he hablado que nos dedicamos a esto, la mayoría, no todas,
han pasado por sufrimiento con la comida, ¿no? O hemos pasado por sufrimiento con la comida. Entonces, de verdad es muy auténtico. Yo me acuerdo que a mí, mi transición me ayudó a hacer la Lupita Rosada. Y Lupita me decía mucho, es que tú tienes esta herramienta que es muy valiosa, que vas a poder decirle a las personas, yo ya estuve ahí. O sea, ya estuve ahí, sé lo que es tener hambre, sé lo que es angustiarte porque no bajaste, sé lo que es irte a la playa y que digas, chin, no, pues no bajé lo que yo quería, así hayas bajado o no, ¿no? Entonces, esto de podernos relacionar con las pacientes o los consultantes, pues es muy valioso porque de verdad te da una visión distinta. No estoy diciendo que las personas que no hayan atravesado esto, por ejemplo, quien vivió en privilegio de delgadez toda su vida, no sean buenas, pero creo que sí el toque de yo pasé por ahí le da una sensibilidad especial a esto. Que te ayuda a empatizar, ¿no? A poder ponerte en el lugar del otro y decir, sí, la verdad, te entiendo, me la pasé yo también muy mal, ¿no? Y esto que contabas de tu historia, de tu primera dieta, ¿no? Que no se te olvida, no me puedo imaginar lo violento que es para una niña, porque eras una niña, ¿no? Que te pusieran agujitas, pero más chiquitas, ¿no? Son agujas y a los niños nos dan miedo las agujas, a la mayoría. Y que te hicieran comer así, ¿no? Y que estuviera normalizado y que a la fecha está normalizado. Yo he tenido pacientes que han llegado con trastornos de la conducta alimentaria antes de los 15 por la fiesta de los 15, ¿no? Aquí en México se festejan los 15 años como una fiesta muy importante en la que te tienes que ver muy bonita, ¿no? Y pues muy delgada. Y bueno, de verdad yo también ubico mi edad como a los 13, 12 años que me llevaron al nutriólogo porque yo lo pedí, pero pues es agresivo, ¿no? Que a un niño le digan, sí, tienes razón, estás en una forma que no debes de estar y entonces vamos a modificar tu cuerpo y pues me vale que tengas hambre y me vale que pues que los demás niños estén comiendo y tú no puedas comer, ¿no? Qué difícil todo esto. Ujú. Sí, sí, es muy difícil. Y aquí es, aquí, fíjate muy bien, yo trato de ser compasiva porque en algún momento esto lo platiqué con mi mamá y ella me dijo eso que tú acabas de decir, es que tú me lo pediste, ¿ok? Porque todo el mundo siempre está esperando a que las niñas en algún momento, en la edad de la punzada, así como le dicen, y me choca, o sea, no me ven, pero quiero que sepan que pongo cara de me choca, en la edad de la punzada ya se va a querer poner a dieta, ¿no? Ujú, O sea, porque pues el tema de la violencia estética y gordofobia la venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues la edad de la punzada me llegó. Y como algo, como si fuera biológico, yo ya pedí poder ujú, ponerme a dieta. Ok, entonces mi mamá me llevó. Pero, y esto repito, no es que le esté justificando, sino que el tema es que ella vivió igual de oprimida que yo. ujú, ujú. Entonces, cuando yo se lo pedí, para ella era normal. Claro, sí. Fue que me llevó para allá. Y Ujú, que yo siguiera en eso, para ella era algo normal, porque en algún momento, y eso también lo he escuchado muchísimas veces, que es, no te preocupes, lo bueno es que tu hija está para acompañarte y las dos hacen dieta juntas, claro. Ujú, ¿no? Entonces, en algún momento nos convertimos en compañeras de eso, de hacer dieta, de hablar de nuestro cuerpo, de medirnos a partir de cómo me veo. ¿Ya se me bajó esta parte o no? Sí, ujú, pero unos 5 kilitos más. O sea, todo ese tipo de cosas, en realidad era porque nosotras seguíamos enroladas en la cultura de la dieta que ella, que mi abuela venían arrastrando, porque ujú. yo me acuerdo que mi abuela, todavía a los 70 años, comía medio sándwich, bueno, huevo en la mañana, comía medio sándwich de atún a mediodía y el Ujú, otro medio sándwich para la cena. mm, ujú. Porque en el Seguro Social, en ese entonces, donde la atendían, era la dieta que le habían dado. Uf, ajá, Entonces, ella no te permitía estar gorda, mm, ujú. porque es dejarse, porque no está bien, porque no te Sí. vas a ver bonita. Entonces, digo, yo no viví cerca de ella, ella vivió en Mérida, pero sí yo sé que el tema del tamaño del cuerpo era algo que se hablaba en mi familia y que era importante y que todo el Ujú, mundo estaba a dieta. O sea, claro. una de mis tías me acuerdo que en algún momento me dijo, yo mido si engordé con la palma de mi mano.
Mm, y se la ponía en determinada parte del cuerpo para ujú, ver si esa parte del cuerpo seguía plana. ujú, O sea, así de normalizada estaba esta violencia, nadie hablaba de, oye, ¿estaremos bien? ¿Esto que estamos haciendo neta nos está llevando a un buen lugar? No, esto apenas está hablando ahorita. O sea, es como que medio reciente y de hecho me ha tocado en estas pláticas ya de, pues a partir de lo que yo hago, ¿no? ujú. Hablar con mi mamá, porque pues ya mi abuelita ya no estaba con nosotros, Ujú, al respecto, al respecto. Entonces, sí ha cambiado su forma de pensar, todavía sí tiene, ¿cómo se llama? Ese miedo a subir de peso o pues, ¿cómo se llama? Sí, ella lo sigue teniendo, lo sigue arrastrando, pero por lo menos conmigo ya no es la conversación. Se le sale o me lo dice, pero ya no hay un seguimiento, ya no hay una retroalimentación ahí ujú, en ujú. donde encuentre eco y yo siga reforzando que su cuerpo está mal, ¿no? Ujú. Porque no está mal al final. Sí, sí. Hoy, bueno, hoy, cuando oigan esto no será hoy, pero hablaba con la equipa acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y cómo yo, Iracema, como médico especialista en nutrición, perpetué, enseñé y normalicé muchas conductas de riesgo que estoy segura que por mi consultorio pasaron muchas personas con trastornos de la conducta alimentaria que yo aplaudí, ¿no? Cosas que yo decía, está bien, si no comas, el hambre, no, hay que inhibirla de alguna manera, y si la sientes, masca chicle, lávate los dientes, o sea, conductas que realmente son muy dañinas y que muchas cosas se viven como si fueran normales, ¿no? O sea, como si, que lo vemos, como tú le dices, con generaciones. Y yo lo veo ahora con colegas mías que practicábamos la reducción de peso juntas, ¿no? Y nos divertíamos mucho calculando los gramos de calorías de cada cosa, ¿no? De carbohidratos y demás. Sufríamos juntas. Lo veo ahora y veo que realmente era muy normalizado y que ahora me ven y estoy segura que piensan qué locuras hace. Ya se les zafó. Está diciendo que aceptar el cuerpo es algo bueno. O sea, que las personas gordas tienen derecho a existir en su cuerpo gordo y no modificarlo. Ya la perdimos. Estoy segura y estoy segura que también muchas de ellas normalizan conductas que son de poca salud física y mental porque creen que está bien. O sea, yo creía que estaba bien y nos educan Exacto. así. Justo hoy platicábamos, Ana decía una frase, es que qué terrible que a los profesionales de la salud en general nos educan así, ¿no? Nos llevan a los salones a decirnos, tú restringe, tú quita calorías, tú ciertas cosas, ¿no? Y que claro que ya cuando se van a otros, que es el tema de hoy, que es cuando suceden cosas como los atracones, o la anorexia o la bulimia es de, ups, eso sí no, ¿no? Pero ya hasta que la persona, aparte dependiendo, ¿no? Porque sabemos que hay un espectro, ¿no? Ujú. Espectro, ¿no? O sea, de repente tienes algunas conductas y como no calificas dentro de un trastorno de la conducta alimentaria, entonces, pues no merece la pena atenderte. Ya si de repente estás muy mal, entre comillas, pues entonces sí, ahora sí como que sí merece la pena hablar sobre tu alimentación y tu sufrimiento. Entonces, bueno, pues sí, me da mucha, hoy decía esto, me da mucha tristeza que se nos eduque así. Sí, está tremendo. O sea, es que está tremendo este tema de normalizar las conductas alimentarias de riesgo. Y sí, muchas veces, yo te voy a decir una cosa, voy a hablar desde mi práctica, ¿ok? Yo siempre sufrí con mis pacientes la restricción. O sea, a mí nunca me gustó restringir a mis Mm, pacientes. Yo ujú, era esa nutrióloga que en mi mente tenía topada la dieta en determinado número de calorías y yo no iba a bajar de ahí. O ujú, sea, si la paciente me decía, es que yo quiero, no. Si la paciente ya había, porque sí trabajé con índice de masa corporal, han de saber, si ya había llegado a su índice de masa corporal, estando en la mitad, ¿ok? ujú, Del rango, yo les decía hasta aquí. No, pero es que yo quiero más. Hasta aquí. No hay necesidad de llegar al otro lado. Aquí está bien. ¿No? Todavía empezó centrista, creo que por ahí, como que medio me giraba la piedra, ujú, porque como te digo, sí, yo no quería que la gente sintiera lo que yo sentía.
Mm, ¿ok? O sea, yo no quería ser esa nutrióloga que llevara a las personas hacia allá. ujú, Eso no quiere decir que no digo, no lo haya hecho, ¿verdad? ujú, O sea, la verdad es que no lo puedo asegurar, pero lo que yo sí vi fue que muchas veces, pues yo era la nutrióloga número 32 que habían visto en su vida, ujú, ¿no? Entonces eso también lo vi y también sabía que yo era la nutrióloga 92 que le estaba dando pancakes de avena a esta persona, ¿no? ujú, ujú, Y que en Navidad igual iba a perder lo que había obtenido y que iban a regresar. O sea, todo eso lo sabía. Y hacíamos el mismo esfuerzo y me actualicé también, ¿no crees tú que no? En dieta keto y cosas de esas ujú, para ujú, poder ayudar, ¿no? Porque como tú dices, eso, y también cuando en TikTok, porque ya ves que en TikTok el diálogo está más abierto, por así decirlo, ujú, ujú, cuando en TikTok empiezan a tirarle a la nutrióloga de enfrente, que es pesocentrista, o que está tratando de llevar su enfoque a un enfoque no pesocentrista, pero todavía no está ahí, ¿ok? Y le tiran o me etiquetan en su cuenta. Yo siempre les digo, cada quien, y yo eso es lo que espero, está viendo por la salud de sus pacientes, porque por eso estudiamos una licenciatura en ciencias de la salud, ¿ok? Ya cada vez más nutriólogas están haciendo hacia acá, ¿no? O sea, yo cada vez veo como más curiosidad, más preguntas, ¿será? O sea, pero siguen existiendo, pues, las nutriólogas pesocentristas, porque así salimos, aparte de la licenciatura. O sea, eso nos enseñaron. Hay niñas que se acercan a mí y me dicen, oye, pero ¿qué hago si en la licenciatura me están enseñando a evaluar con el índice de masa corporal? Y yo, tú vas a hacer lo que no te repruebe. ujú, Y ya después de ahí, si te gusta este enfoque, te interesa, pues entonces comienza a investigar o yo te puedo decir qué es lo que puedes hacer o qué es hacia ujú. dónde irte, ¿no? Qué libros comenzar a leer para que ejerzas tu práctica de la manera en la que tú consideres que es lo más ético posible. Claro, sí. Sí, es cierto, me parece una excelente recomendación para las personas que, como tú, a mitad de carrera se toparon con estos temas y que puede causar mucho estrés, ¿no? Me van a reprobar si de repente salgo con esto es gordofóbico, ¿no? Entonces, Claro. pues mejor, pues, sí es cierto, obtén tu título y después ya con tu título, pues puedes hacer cambios, ¿no? Creo que eso es importante. Y bueno, pues Exacto. hoy me gustaría hablar sobre atracones. Sé que es un tema que te gusta y ahora entiendo también más de tu historia, ¿no? Porque pues te interesan. Y me gustaría que nos ayudaras definiendo qué es un atracón. Un atracón, o sea, ya como definición, es comer una cantidad excesiva de comida en un periodo de tiempo muy corto, Ujú, ¿ok? Eso es un atracón, estrictamente. Pero ujú, como tú lo acabas de decir, los TCAs, porque los atracones ya son un trastorno de la conducta alimentaria, antes no eran. ujú, Antes era falta de fuerza de voluntad y ujú, ujú, motivación, ¿ok? Ahorita ya son un trastorno de la conducta alimentaria. Los atracones no siempre son así. ujú, Muchas veces los atracones pueden ser durante todo el día, sintiéndote incómodamente llena y comiendo todo el día porque ya te estás despidiendo y tienes despidiéndote año y medio de todo lo que te gusta porque mañana ahora sí vas a comenzar la dieta, ¿no? ujú, O sea, eso también puede ser un atracón porque no paras y no paras y no paras de comer, ¿ok? Los atracones se ven diferentes en las personas, no siempre tienen la misma frecuencia, porque ya ves que normalmente los trastornos de la conducta alimentaria pues tienen que cumplir con ciertos criterios para que sean diagnosticados como tal, ujú, pero no necesariamente tienen esa frecuencia. Muchas veces son nada más por periodos de tiempo y luego hay un periodo como de calma, me siento ujú, bien, o de control, ujú, ¿no? Porque pues pensamos que nos falta la motivación, entonces de algún lado la volvemos a sacar y dejamos de tener atracones, pero en algún momento otra vez se vuelve a disparar el atracón. Entonces, los atracones son diferentes en cada persona, pero si sientes que estás comiendo
de una manera, yo le llamo muy desconectada, o sea, Ujú, que es, no, es que algo, o sea, es sin parar y me obsesiona muchísimo la comida y estoy pensando y llego y hay cierto tipo de alimento que yo no puedo tener en mi casa porque de verdad me atraco o con ese alimento me atraco, voy y lo compro específicamente para comérmelo todo, ujú, ujú, ¿no? Eso también puede ser un atracón. ujú. Y es algo que pues no se habla tanto, porque en algún momento lo leí como un comentario de una nutrióloga también. Saludos, no voy a decir quién es, pero, puso el comentario. Aquí todos nos vamos a referir a TikTok e Instagram porque pues ahí es donde vemos cosas, ¿no? Digo, no Ajá. tengo Twitter, pero en TikTok una nutrióloga estaba hablando sobre atracones y le pone, los atracones duran 20 minutos nada más, si no son gula. Mm, Y yo, o sea, embálgame, ¿no? O sea, gula. Es hipermoralizando el tema de los atracones. O sea, sí, no, llevándolo a la culpa judeocristiana, ¿no? Como si nos hiciera falta a las personas que tenemos atracones que alguien nos diga, gula. sí, Imagínate nada sí, sí, más sí, eso, revictimizando al paciente. sí. Qué padre esto que dijiste, cómo aquí se empiezan a mezclar cosas como el pecado, ¿no? O sea, no tienes una enfermedad, eres pecaminoso. Y Claro. estas palabras que se dicen, ¿no? Hoy decía también Ana, recuerden, hoy no es hoy, decía Ana, que esto que estás diciendo me parece muy importante, ¿no? Ana Arismendi, me parece Sí, muy importante. Puede que no entre dentro de la definición de atracón, pero toda persona que tenga malestar al momento de comer merece tratamiento. Así claro. sea, porque el DSM-4, bueno, ahora DSM-5, dice que deben de ser Ajá. una vez a la semana, ¿no? Por lo menos, por durante 3 meses. ¿Y qué si es una vez al mes y lleva años, ¿no? O bueno, lleva, sí, sí, o sea, lleva poco tiempo o más tiempo, ¿no? Pues ya le decimos, no, ya que cumples los 3 meses y una vez a la semana regresas. No, no, o sea, merece No, la pena, o esto que comentas, ¿no? Es durante todo el día, no las 2 horas que se comentan, ¿no? Muy clásicas, ¿no? O sea, que claro que merece la pena atenderlo, ¿no? Y ya creo que aquí es muy, muy particular, pero el que tengas la mirada de esto no está bien, ¿no? Ya si quieres decirle o no, tiene este nombre, ¿no? Ya yo creo que ujú, depende de cada tratante y cada paciente, pero el que le puedas decir, te valido, ¿no? Esto que está ocurriendo no es, pues no es normal, sí, no tienes por qué vivir así, merece atención, me parece relevante. claro, es muy relevante. O sea, es que ahí estamos hablando de, pues ya esto que le llamamos una relación pues disfuncional con la comida, Ajá. conductas alimentarias de riesgo, ¿ok? Ujú, Eso sigue siendo porque te están llevando a pues un posible desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria como un atracón. O ujú, sea, normalizado muy ujú, normalizado, porque, por ejemplo, lo podemos ver los fines de semana y no habrá, ujú, si estás en una reunión, no habrá no faltará el que diga, pues hoy me estoy despidiendo de todo, porque ajá. mañana comienzo la dieta. Entonces tú, sí, no, qué bueno, sí, ¿y con quién estás yendo? ¿No? Ujú, ¿O qué dieta estás haciendo? Pues sí, sí, es que tú siempre has sido súper disciplinado. O sea, es que sí, tú sí, sí, es que sí, a ti nunca te falta el ejercicio, ¿no? ujú, Ese tipo de cosas en donde sigues reforzando las conductas compensatorias ¿cómo se llama? Esa conducta en donde tengo que aprovechar hoy porque ujú, mañana voy a entrar en restricción. Entonces, ahí es donde también tenemos que tener cuidado teniendo atracones o no. claro. Esa es lo que invito a tu comunidad, ¿no? A dejar de aplaudir todo ese tipo de cosas y mejor quedarnos calladas si no sabemos qué decir. Claro. O, es como, o sea, híjole, y, o sea, no. ¿Qué tal Ujú, si no? Es como no opines del cuerpo, ni para bien ni para mal, no opinamos de la alimentación de nadie, sí, ni para bien ni para mal, porque ¿qué tal si sí? ¿No? O sea, no sabemos, nadie sabe lo que está viviendo la persona.
Ujú. con respecto a la relación con la comida. Y es algo que les digo siempre a mis pacientes con atracones. La relación con la comida es tan íntima, tan personal, que tan profunda y tan dolorosa muchas veces, que, que a veces nos cuesta trabajo platicar todo lo que nos pasó Ujú. comiendo Ujú. o todo lo que sufrió nuestro cuerpo y nosotras mismas para llegar hasta ahí, a sentir que no podemos parar de comer, a Ujú. sentir que es la única respuesta para salir de ese ruido que está en nuestra cabeza de tienes que comer tantas calorías, tienes que ser perfecta, tienes que pesar tanto, ¿no? O sea, todo ese ruido que está ahí, porque cuando estás comiendo quieres silenciar el ruido, o sea, no es... Sí, y aparte, otra cosa muy importante que hay que saber sobre los atracones es que no son solo de papitas y pasteles. Ujú. Ujú. Ok, o sea, un atracón es un atracón independientemente del alimento con el que estés teniendo Sí. el atracón, porque yo recuerdo haber tenido atracones con 4 toppers de este tamaño, imagínense el tamaño más grande que ustedes puedan, ¿ok? De jícama. Ujú. Ujú. Eso es un atracón. Claro, O sea, no puede no ser un atracón, porque me sentaba a comerme la jícama así, claro. porque me estaba muriendo de hambre. Ujú. Sí. Y justo ahorita que hablas del hambre y las Ujú. restricciones previas, ¿por qué nos atracamos? ¿Por qué nos pasa que nos dan atracones? Mira, los atracones en realidad, como todo trastorno de la conducta alimentaria, son multifactoriales, ¿ok? Es muy importante saberlo, porque luego nada más culpamos una sola cosa, Ujú. pero no, ¿ok? Hay varias cosas, o sea, hay factores genéticos, ¿ok? A lo mejor en tu familia hay Ujú. trastornos de la conducta alimentaria, no necesariamente atracones, Ujú. ¿ok? Hay evidencia que demuestra que si tu mamá estuvo a dieta durante la gestación, ¿ok? Tú vas a desarrollar también, si no cierto patrón de alimentación, cierta conducta, algo Uf. queda ahí, Ujú. ajá, ¿no? Porque, y aparte, si estuvo a dieta durante la gestación, pues entonces cuando ya no te estás formando dentro de ella, afuera, pues ella comienza a hacer su trabajo, ¿no? Ujú. De reforzar que, y aquí es otra de los motivos, que la delgadez, ¿ok? Es importante. Entonces comienza o la ves a hacer dietas, si tú comienzas a subir de peso, te pone a dieta, se Ujú. convierten en las, entonces viene la restricción y la restricción pues nos lleva a desarrollar atracones porque es una respuesta natural del Claro. cuerpo a partir de no comer, de estar en un periodo de hambruna prolongado. A ver, ahí depende de la persona, ¿no? Pero puede ser prolongado o no. Ujú. Ujú. Entonces, te das cuenta de esto, ¿no? Vas a consulta de nutrición o con quien sea, con el de las agujas, te piden que te apegues a un plan de alimentación tuya con una relación con la comida tan baleante, te dan tu día libre, entonces seguimos reforzando la conducta. Y antes era día libre, ahora le llaman comida libre, cheat meal y todo eso, ¿no? Pero al final se sigue reforzando la conducta, ¿ok? Eso también tiene que ver. Las personas y la información que consumimos, las personas que están a nuestro alrededor, ¿ok? Si tienen esas conductas, si aplauden ese tipo de conductas, si normalizan ese tipo de conductas, también nos pueden ayudar a reforzar. O sea, es un cúmulo de cosas. Ujú. ¿Ok? O sea, no, y no necesariamente tienes que tener todas, porque a lo mejor en tu casa Ujú. nadie te dijo nada, pero tú viste en la televisión o creciste en los 2000, Ujú. ¿no? Donde ¿cómo se llama? El paradigma de belleza era ser sumamente delgada. Sí. Entonces hacías dietas ultra locas para llegar hasta ahí y luego vámonos. O sea, el sábado como lo que yo quiera y te la pasabas soñando 6 días, comida que ibas a comer el fin de semana. Entonces, los atracones se van desarrollando poco a poco Ujú. hasta que llega un momento en que dices, ya, o sea, es que no puede ser
no puede ser que yo viva así. Y ya no estoy hablando a nivel personal, es las personas que llegan a consulta me dicen, es que no puedo parar de comer o estoy cansada de hacer dieta tras dieta porque siempre termina en lo mismo, ¿no? Siempre termino comiendo de más, entre comillas de más. Siempre termino teniendo atracones y estoy cansada y luego revisas el historial, la historia de la persona con la comida y su cuerpo y resulta que sí, en la gran mayoría estuvieron a dieta desde edades muy tempranas, se han sometido a todas las restricciones habidas y por haber, han sido también ese factor, me faltó, que es la violencia que sufrieron, Ujú, ¿no? ujú, Durante toda su vida hasta llegar ahí, o sea, comentarios sobre su cuerpo, si era adecuado o no, o sea, todo porque puede ser violencia estética o gordofobia, cualquiera de las ujú, dos, pero al final la violencia que la persona fue sufriendo a lo largo de su vida. Entonces, eso también suma muchísimo a desarrollar atracones, el miedo a engordar, mm, la necesidad de control, porque nos vendieron la idea de que controlando todo lo que íbamos a comer, íbamos a llegar a donde quisiéramos. ujú, También esta idea de pensar que controlando lo que comemos y cuánto nos movemos es cómo vamos a quedar y cómo nos vamos a ver. ujú, ¿Ok? Entonces empieza a haber una serie de contradicciones dentro de nosotras que nos llevan a comer de esta manera desconectada. Antes se pensaba que pues los atracones eran bulimia sin, ¿cómo se llama? Sin sin purga. purga. Ujú, Exacto. Ahora pues ya se diagnostica como trastorno por atracón, claro. ¿no? Pero esos factores influyen en que vayamos desarrollando los atracones Ujú, poco a poco, lentamente, ¿ok? Como te digo, habrá personas que los desarrollen más rápido, se den cuenta antes que los están teniendo, porque ahorita hay cada vez más información, está menos estigmatizado el trastorno por atracón, porque antes es que de verdad el comer así era porque te faltaba fuerza de voluntad y lo creías. gente sin control, sí. Claro, exacto, eres adicta a la comida. Mm, Yo todavía lo llegué a pensar, yo decía, es que yo soy adicta a lo salado. O sea, yo no puedo comer papas. A mí me pones papas y me ujú, las voy a comer todas. ¿Ok? Adicción a la comida. Ahorita ya sabemos que la adicción a la comida no existe y al azúcar tampoco, by ujú, the way. ujú, claro. Ajá. Mm, Entonces, grupos de autoayuda, así de comelones anónimos, esas cosas, ¿no? O sea, sí. ¿para qué? Para ayudar a personas que en realidad estaban teniendo atracones. Ujú. Y justo ahorita que tocas este tema de comelones anónimos o compulsivos y te ponen una dieta cuando estás teniendo atracones, quería tocar ese tema. ¿Cómo hay profesionales que dicen atracón, entonces te voy a dar una dieta? O, en otras palabras, ¿tú qué piensas de esto de cómo la gordofobia médica y nutricional afecta a los pacientes con atracones? Pues los afecta muchísimo porque el tema de no solamente a los pacientes con atracones, con trastornos de la conducta alimentaria en Ujú, general, porque sí hay una constante, el temor a engordar. En cualquiera de los trastornos de la conducta alimentaria, el temor a engordar está presente. ¿Okay? Puede ser que sea un motivador o no, como les digo, son multifactoriales, pero en el tema de los atracones es sumamente violenta la gordofobia médica, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, te falta motivación, fuerza de voluntad, no estás teniendo el tratamiento adecuado, entonces te voy a dar pastillas, ¿no? Para que se te quite esa hambre compulsiva. Me acuerdo haberlo visto como diagnóstico, hambre compulsiva. No puede ser que no puedes parar de comer. O ujú, sea, es que ¿por qué no? Si te ujú, estoy dando suficiente comida. Entonces ujú, al paciente se le revictimiza como 9,000 millones de veces, ¿no? A donde vaya. Y es que ya vengo con usted porque, pues porque ya pasé por todas y no, pues yo como por mucha ansiedad, porque es lo ujú. que te dicen, ¿no? Sí, Es sí, que yo sí. como por mucha ansiedad. Ah, ok, bueno, pues cortándote la mitad del estómago, con eso se te quita. Hasta que llegamos aquí ya a cirugía bariátrica, por ejemplo, ¿no? Pensando que los atracones se nos van a quitar. ¿Por qué? Porque los estamos tratando de esta manera, pues superficial,
No necesariamente, no estamos profundizando ahí. Ahí Ujú, nada más le estamos poniendo una barrera. Ahora tienes un estómago más pequeño, vas a comer menos. Si no, tienes estas consecuencias. O sea, hasta llegar ahí, tomar esa decisión, decir, estoy tan mal que tengo que cortarme un órgano ujú. sano Sí. para poder pues, lograr o dejar de tener esta conducta que yo no entiendo de dónde sale o por qué me está pasando. Entonces, afecta en muchos aspectos de tu vida también, Ujú. Sí. ¿no? Porque todo el tiempo te violentan. En el campo de la nutrición es, estás teniendo atracones, toma, porque puede ser desde, ya sabes, la holística, con todo respeto a las holísticas, té de jengibre para que te quite el hambre, Ujú. ¿no? No quita el hambre, aviso. Yo estoy dando ejemplos random. Tómate este té para que te quite el hambre, salte a correr, haz cosas que Sí. para que el hambre, entonces, aquí es donde viene otro problema con respecto a los atracones. El hambre se convierte en nuestra enemiga. Y cuando la sentimos, ¿no? Nos horrorizamos Ujú. y empezamos a comer con todo el miedo del mundo. O sea, con todo el miedo Ujú. se come Ujú. cuando pasas por atracones. Ujú. La culpa, el enojo, ¿por qué no soy capaz? ¿Por qué Dios me castigó de esta manera? ¿No? Hablando, digo, ¿para qué? Sí, O claro. sea, yo nada más estoy dando aquí algunos ejemplos. Otras personas me decían, yo tengo atracones. Volviendo a Dios, perdón, es que ya soy la señora de 40 que habla de, de esas cosas, pero es, yo como y tengo atracones y le pido a Dios no engordar. No engordar, solo por esta vez, no engordar. Ok, imagínate nada más cuánto sufrimiento hay ahí, ¿no? Qué doloroso, sí. Ajá, cuánto dolor hay ahí. Y todo viene porque especialistas de la salud te dicen que entonces siguen fomentando el tema de la gordofobia, el tema del descontrol, el tema, o sea, siguen reforzando la idea de que comer está mal, entonces tienes que comer menos y a fuerza tienes que estar moviendo y por qué no se mueve y luego si sí te mueves, se mueve poco, ¿no? Entonces, sí afecta muchísimo. De hecho, hasta en el mismo campo ¿cómo se llama? De la psicología, yo he visto cómo revictimizan a pacientes con atracones. Pacientes salen a tener atracones después de su consulta, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque les dejan ejercicios como anotar todo lo que comieron en el día. Ujú. Entonces empieza ahí una debacle en su cabeza tremendo, ¿no? Porque es, ¡ah! Ya me comí todo esto, bueno, pues entonces ya valió con permiso. Ujú. Ujú. Claro, porque hay mucha desesperación, mucho dolor y... Claro, claro. Y volviendo a lo que te iba a decir de los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando se habla de recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria a la vieja usanza, ¿ok? No actualizados como nosotras, a la vieja usanza, siempre se habla de recuperar el peso Ajá. saludable. Entonces, ese es un tema, porque si yo voy con una nutrióloga pesocentrista que trata trastornos de la conducta alimentaria, pero sigue siendo pesocentrista, Ajá, me que va es a querer. TCA, entre comillas, y obesidad, ¿no? Sí, Exactamente, sí. exactamente. Entonces, me va a querer poner a dieta para que el atracón se me quite o bajar de peso mientras estoy llevando mi tratamiento. Y ambos, ¿ok? Estar a dieta y sanar, ¿ok? O curarte de los atracones, van en sentido contrario. Ujú. O sea, la restricción nunca va a curar el trastorno por atracón. O Mm. sea, no va a haber forma de que una persona que se restrinja pueda curarse de los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y si ya llegaste hasta aquí escuchando este podcast, este episodio del podcast, quiero decirte que si detectaste que estás teniendo atracones, si te identificas con algo de lo que Rosario nos compartió, busques ayuda, ya sea una nutrióloga, una doctora, una psicóloga, pero de verdad busca que no sea pesocentrista, porque de verdad hace la diferencia en tu tratamiento.
Porque como nos está diciendo Rosario, si te van a poner a dieta o te van a tratar de controlar esta ansiedad porque o sea, tu problema, claro que puede haber comorbilidad con la ansiedad, Claro. sí, sí es cierto, pero no es porque seas una persona sin control que tienes atracones. Entonces, definitivamente creo que es muy importante que sepas que necesitas buscar ayuda, mereces atención, pero de verdad te recomendamos muchísimo que busques a alguien no centrado en el peso, porque si no, como tú bien lo dijiste, Rosario, te van a volver a decir, es tu culpa, es tu responsabilidad, tú lo tienes que hacer, tienes que bajar de peso, o sea, y esto solamente como choca en la mente terrible y es una frustración horrible. Y bueno, pues para ir cerrando este episodio, me gustaría que nos dijeras algún mensaje final sobre todo este tema. Justamente eso, ¿ok? Si tú sientes, ¿ok? Miedo cuando comes, culpa cuando comes, te aíslas, te da vergüenza comer delante de la gente, sientes que estás comiendo muchísimo, aunque no sea o sí sea, ¿ok? Porque es súper relativo el tema de la cantidad de comida también. Si sientes que estás sufriendo mucho, mucho, mucho al comer, tomando en cuenta que comer es una necesidad fisiológica básica que tenemos que cubrir, ¿ok? Pide ayuda, Ujú. justamente, porque no es normal sufrir al comer, no es normal querer dejar de comer, no es normal querer compensar, no es normal eh, tener atracones, querer controlarlo todo, no es normal aunque la gente te siga diciendo que sí. Si dentro de ti hay algo que te dice, es que no estoy bien y no sé qué es lo que tengo, porque luego eso es lo que te repites una y otra vez. No, no estoy bien, no sé lo que tengo, necesito que alguien me ayude porque no puedo parar, pide ayuda, justamente como tú lo dijiste, con alguien que no esté centrado en el peso y que trabaje con atracones. Si detectas que te están poniendo una dieta para trabajar con atracones o tienes que empezar a decir mantras también para trabajar con atracones, Sí, 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 tal vez por ahí no sea el asunto. Pide sí. ayuda con profesionales de la salud especializados en atracones, que también cada vez hay más, ¿eh? Ujú, sí, y creo que eso es importante porque si es alguien que no sabe de trastornos de la conducta alimentaria, puede tener muy buenas intenciones, pero pues igual no te puede ayudar, ¿no? Puede haber un problema ahí. Claro. Ay, Rosario, pues me encantó platicar contigo, de verdad, me fascinó, superó mis expectativas, estoy muy Ay, contenta por el episodio de hoy. Dinos, por favor, dónde podemos encontrarte. me pueden encontrar en Instagram y TikTok, mi arroba es la misma, como Rosario la NutriRocks. Ahí estoy a sus órdenes, como de que no. Para mí también fue un placer, Iracema, estar aquí. Ha sido una delicia platicar contigo y compartir con ustedes un poco de mi experiencia y pues escucharte acerca también de la tuya con este tema. Muchas Entonces, gracias, muchas gracias. de verdad, Muchas gracias. sí. Qué bueno que estuviste aquí. Espero que esto si escuchaste este episodio, que mensaje que dimos te ayude a saber si es que tienes atracones, si sí los tienes, que sepas por dónde va el tratamiento, ¿no? Para que te ayude a identificarlos, a buscar ayuda, la ayuda adecuada. Ya sabes dónde puedes encontrar a Rosario, que ella está especializada en esto. Y bueno, pues me despido. Te invito a visitar mi página web, nutriologacalibera.com. Ahí puedes encontrar la tienda, mis datos de contacto, el blog y también puedes hacer cita conmigo, ya sea presencial o en línea. En mi perfil de Instagram, Nutrióloga que Libera, está en el Linktree el perfil para que puedas entrar y hacer cita. Nos vemos. Bye, bye.